Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast, Gracia y Gloria. Nos da gusto que estés con nosotros. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante, de una pregunta crucial. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me sana? Y debido a la amplitud del tema, lo dividiremos en dos episodios con el favor del Señor para poder abarcar ciertas bases, ideas y generalidades que rodean a esta pregunta. Así que comencemos. ¿Por qué Dios no me sana? Antes de responder esta pregunta, quisiera platicarte algo muy brevemente. Soy sordo del oído derecho y esto de nacimiento. No oigo nada, literal, nada. Y también tengo sordera en mi oído izquierdo, actualmente con 20% de audición. Según el último especialista que me trató, me dijo que perdería totalmente la audición a los 45 años de edad. Bueno, solamente Dios sabe. Ahora bien, mi sordera me dio muchos problemas en mi infancia y adolescencia, como es lógico, hasta que a los 25 años pude adquirir mi primer aparato auditivo. Por mucho tiempo me pregunté, ¿por qué Dios no me sanaba de mi problema de audición? Sin embargo, después de mi conversión, hace ya más de una década, estamos hablando de unos 11 años atrás, el Señor me llevó a estudiar sus atributos y con su ayuda comprendí acerca de su soberanía y de su providencia. Básicamente, la lección más importante que aprendí en aquel tiempo es esta. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Punto. Estudiar sobre quién es nuestro Dios ayudó mucho a que mi corazón descansara en Él y aceptar mi discapacidad física. Ya no me afanaba porque Él me sanara, sino que Él hiciera con mi vida lo que quisiera. Y fruto de esta travesía, con el favor del Señor, quisiera compartirte 5 puntos que aprendí en el camino sobre Dios, su soberanía, su misericordia y la sanidad. En esta ocasión veremos 3 de ellos y en la siguiente oportunidad los últimos 2 puntos. Por lo tanto, nuestro primer punto es la soberanía y misericordia del Padre y del Hijo. La soberanía y misericordia del Padre y del Hijo. Como dije, Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Dios es soberano y las escrituras enseñan sobre esto. Por ejemplo, en Isaías 46, versículo 10 dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Job 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Pero también el Señor es misericordioso, tal como dice en Mateo capítulo 5, versículo 45, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Romanos capítulo 9, versículo 15 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. El atributo de la soberanía también lo podemos ver en la persona de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Recordemos que Él es Dios. En Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3, se nos dice que se acercó un leproso al Señor Jesús y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. El leproso lo comprendió a la perfección. Si Jesús quiere, puede sanarlo
Y él quiso, porque Jesús también es soberano. No está obligado a sanar a nadie. La implicación es que bien puede Jesús no querer sanar a nadie. Así como su Padre, Jesús también manifestaba compasión y misericordia. Luego de recorrer ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga, proclamaba el Evangelio y sanaba toda enfermedad y dolencia. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Tanto el Padre como el Hijo son uno solo, y por tanto los atributos de soberanía y misericordia nunca están peleados, y ambos tienen el mismo sentir, ambos están de común acuerdo en todas las cosas. Esto es muy importante para lo siguiente que vamos a estudiar en las Escrituras. Punto número 2. No todos eran sanados por Jesús de la misma forma. No todos eran sanados por Jesús de la misma forma. Actualmente hay predicadores y pastores que enseñan que si no eres sanado por Dios es por tu falta de fe. Y esto se da mucho, por ejemplo, en iglesias que se predican sobre prosperidad, confesión positiva, pactos, declaraciones y decretos, que si tú declaras negativamente, atraerás solo lo malo a tu vida, como la enfermedad. Eso me tocó a mí también escucharlo personalmente, porque antes me congregaba en iglesias pentecostales y neopentecostales. Por supuesto, no dudo que hay predicadores que lo expresan con buena intención, pero las escrituras enseñan otra cosa diferente. Y para ser justo, vamos a analizar lo que dicen ellas acerca de la fe o de cómo sanaba el Señor Jesús. Por ejemplo, en algunas ocasiones Jesús esperaba fe de la gente que acudía a él para ser sanada. En Marcos capítulo 5, versículos 27 al 29 y 34, todos recordamos a la mujer de flujo que se acercó a Jesús y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. En el versículo 34, Jesús la felicita diciéndole, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. En cambio, Jairo, el oficial de la sinagoga, casi pierde la esperanza cuando le dieron la noticia que su hija había muerto. Pero en el versículo 36 de este capítulo 5, el Señor Jesús le dijo, no temas, cree solamente. En otra traducción más literal, quiso decir Jesús, sigue creyendo, continúa creyendo. Y de ahí que el maestro resucitó a la hija del oficial de la sinagoga. Está claro entonces que Jesús espera fe de sus seguidores para ser sanados. Pero en otros casos Jesús se maravillaba de la incredulidad o falta de fe de la gente y por consecuencia no lo sanaba ni hacía milagros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58, lo dice claramente, cuando el Señor Jesús visitó a su pueblo Nazaret, la gente no creía en él ni lo honraba. Dice el versículo 58 que no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Pero había casos en los que Jesús sanaba a la gente por pura misericordia, sin involucrar la fe del que estaba enfermo o afligido, o sanaba a pesar de la falta de fe. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículos 17 al 24, no lo vamos a leer todo, nos habla sobre un padre y de un hijo que tenía un espíritu mudo que lo torturaba. Los discípulos de Jesús no pudieron expulsar al demonio y él los acusó de incrédulos. De hecho, podemos notar que a Jesús le desagradaba la incredulidad. Y en el versículo 22, el padre del muchacho le dijo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si tú puedes?
Le dijo Jesús: todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y como quiera, por misericordia, Jesús sanó al muchacho a pesar de la incredulidad de los discípulos y de la incredulidad del padre. Otro caso muy famoso en el que Jesús sanó a alguien por misericordia, pero sin pedir la fe para ser sanado, es el del endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Conocemos muy bien esta historia porque ya nos es muy familiar. Un hombre poseído por una legión de demonios que vivía entre los sepulcros y que nadie podía contenerlo por su fuerza, vino a Jesús. Y después de que Jesús expulsara esa legión de espíritus inmundos, dice el versículo 15 que el que había estado endemoniado estaba sentado, vestido en su cabal juicio. En ninguna parte del texto se nos dice que Jesús exigió la fe de alguien, pero sanó y liberó a ese hombre por misericordia. Le sanó mentalmente, le devolvió su cabal juicio. Y de hecho, así lo dice el versículo 19, cuando el hombre quiso seguirle, Marcos capítulo 5, versículo 19, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. También había una situación en las que aparentemente el Señor Jesús no quería sanar. Y digo aparentemente. Por ejemplo, en el caso de la mujer sirofenicia de Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. También conocemos esta historia. Esta mujer perseveraba en que el maestro le hiciera caso a su clamor por misericordia, para que tuviera misericordia por su hija endemoniada. Pero él la ignoraba, intento tras intento. Incluso no la quería ayudar porque ella no era de las ovejas perdidas de Israel. Cuando la mujer sirofenicia se postró ante él, el Señor le dijo, versículos 26 al 28, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Jesús suele probar la fe de los que son suyos y exalta esa fe cuando se persevera y cree en él firmemente. Por lo tanto, de acuerdo con las Escrituras, amados, a veces el Señor sanaba por la fe de quienes acudían a él y en otras ocasiones por misericordia para con ellos. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la prioridad de Jesús durante su ministerio terrenal. La prioridad de Jesús durante su ministerio terrenal. Hay algo que queda muy claro. La prioridad de Jesús no era la sanidad de los cuerpos, sino la salvación de las almas. En cierta ocasión, Pedro y los demás buscaban a Jesús para que atendiera a las multitudes enfermas y afligidas. Marcos capítulo 1, versículo 38 enfatiza cuál es la prioridad del Señor. Jesús le respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. La prioridad de Jesús era predicar el evangelio de su salvación. Otro caso evidente es el del paralítico de Capernaum. Está en Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11. 4 amigos llevaron un paralítico a Jesús. Dice el versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo que se levantara, tomara su camilla y fuera a su casa en la primera ocasión, en el primer momento. No, sino que sus pecados le eran perdonados. El mensaje es muy claro. De nada sirve tener un cuerpo sano
si tu alma se pierde en el infierno y permanece separado de Dios eternamente. El Evangelio es primero que cualquier otra cosa, porque es la verdad. No todos los que se sanan son salvos. De acuerdo a Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, le salieron a Jesús al encuentro 10 leprosos. Le pedía que tuviera misericordia de ellos. Él les ordenó que fueran con los sacerdotes, y mientras estos hombres iban en el camino, quedaron limpios de su lepra. Dice los versículos 15 al 19. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Aquí la verdadera fe se evidencia con gratitud y gloria a Dios. Los otros 9 fueron sanos, sí, pero no eran salvos y no tenían fe. Aún los mismos siervos del Señor tampoco eran sanados, no todos eran sanados. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, nos dice que el apóstol Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo recomendó a Timoteo tomar algo de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Recordemos que en Pablo operaban las señales de un verdadero apóstol, de acuerdo a 2 Corintios 12:12. Él pudo haber sanado a estos hermanos y colaboradores del ministerio, pero no lo hizo. ¿Por qué? No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí de algo podemos confirmar. Aunque estos hombres no recibieron la sanidad total de sus cuerpos, Trófimo y Timoteo tenían testimonio de ser hermanos en la fe y salvos en Cristo. Por lo que podemos reflexionar que el Señor es soberano si quiere sanarnos o no. Con esto no significa que no debamos pedir que el Señor nos sane. Está muy bien hacerlo. Santiago capítulo 5, versículo 14 dice que si algún hermano está enfermo, hay que orar por él. Pero hay que pedirle siempre conforme a su voluntad, confiados en lo que Él quiere para nuestras vidas. Si Él quiere sanarnos, gloria a Dios. Y si no, está bien. Siempre hay una razón o un propósito por el cual Dios no nos sana. Y de eso trataremos en la segunda parte de este tema. ¿Qué propósitos tiene Dios para que la enfermedad permanezca? Te invito a que nos acompañes en la próxima ocasión para ver los otros 2 puntos restantes de esta enseñanza. Es importante que escuches esta segunda parte para que tengas una comprensión justa y global sobre este tema. Sin más, muchas gracias por acompañarnos en esta vez. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga grandemente.